vamos a comenzar a realizar esta muestra, ¿sí? Este calado. Para esta muestra vamos a necesitar un punzón de 3, un punzón de 2 puntas y un punzón de 1 punta. Este diagrama es múltiplo de 8. Quiere decir que se repite cada 8 puntos. Entonces ustedes van a trabajar de esta manera. Van a comenzar dejando un punto o una aguja sin trabajar, o al derecho sería, o sea, no van a tocar esa aguja. Van a comenzar a trabajar con su punzón de 3. Van a dejar una aguja y con el punzón de 3 van a tomar las siguientes 3 agujas. Como ven en el diagrama, tienen que haber 3 puntos juntos. Entonces voy a tomar 3 puntos. En la siguiente aguja voy a superponer los puntos. Ahí en mi aguja ya tengo 2 puntos. Voy a ir hacia mi lado izquierdo y voy a tomar también con mi punzón de 3 los 3 puntos y lo voy a colocar en la aguja donde ya tengo los 2 puntos para tener los 3 puntos que me pide mi diagrama. Entonces esto es lo que van a repetir. Como ven, ahí tienen los 3 puntos juntos. Para seguir trabajando, lo que van a hacer es, van a dejar una aguja. Ahí pueden ver, dejan una aguja, terminan de trabajar este diagrama. Ahí les muestro la aguja que queda vacía, es el agujerito, y la siguiente es un punto derecho, el cual lo van a dejar como está. Van a seguir, ahí la marqué, van a seguir con su punzón de 3 tomando los 3 puntos siguientes y van a pasar hacia la siguiente aguja donde van a tener 2 puntos juntos que nos pide la muestra. Van a ir hacia su lado izquierdo y con su punzón de 3 van a tomar los 3 puntos y van a volver a colocar un punto donde tenían los 2 puntos, y ahí ya tendrán los 3 puntos que nos pide el gráfico, ¿sí? Ahí se me soltó un punto, lo voy a recuperar con un punzón de 1 y vamos a seguir trabajando. Entonces esta fila número 1 de nuestro diagrama se va a trabajar de la siguiente manera, con un punzón de 3. Entonces dejan un punto y van a tomar los 3 siguientes con su punzón. Van a pasar esos puntos hacia la siguiente aguja donde van a tener 2 puntos juntos, y los siguientes puntos también los van a tomar con su punzón y van a volver hacia donde pusieron los 2 puntos juntos, van a agregar ese punto y ahí ya tendrán los 3 puntos juntos que necesito en este diagrama. Una vez realizado eso, van a poner todas las agujas en posición de trabajo. Las agujas que quedaron vacías las ponen en posición de trabajo y van a realizar 2 filas. Lo siguiente que haremos es seguir a nuestra fila número 3. En esta fila vamos a trabajar con el punzón de 2. Como ven, ahí estoy marcando el centro de mi tejido, que es donde tengo los 3 puntos juntos de la fila anterior. Entonces siempre vamos a trabajar sobre ese punto o sobre esa aguja. Ahora tomamos 2 puntos con mi punzón de 2 y vamos a ir hacia el siguiente punto o hacia ese punto donde teníamos los 3 puntos juntos de la fila anterior, y en esta fila también vamos a tener los 3 puntos juntos. Entonces coloqué los 2 puntos. Ahora voy hacia mi otro lado con el punzón de 2 también tomando los 2 puntos y los voy a pasar hacia la aguja de la par. Tendría mis 3 puntos juntos y voy a seguir. Voy a trabajar siempre con el centro donde tengo o donde tenía en la fila anterior los 3 puntos juntos. Siempre voy a trabajar sobre esa aguja, entonces siempre voy a visualizar ese punto. Voy a tomar con el punzón de 2 puntos y voy a encimar un punto encima del otro y voy a tener 2 puntos. Voy hacia mi otro lado, tomo con el punzón de 2 los otros 2 puntos, encimo en los 2 puntos donde ya tenía y voy a tener los 3 puntos. Acá lo que voy a hacer es volver con mi centro, ¿sí? Y voy a tomar con el punzón de 2, ahí encima 2 puntos y voy hacia el otro lado, tomo 2 puntos y voy hacia mi aguja anterior donde tenía los otros 2 puntos, pongo el punto que saqué y ya tengo los 3 puntos juntos.
Cuando termino realizo 2 filas y ahora voy a trabajar la fila número 5, mi última fila de calado. Voy a buscar mi centro del tejido y ahora voy a trabajar con el punzón de 1. 2 puntos que tengo hacia ambos lados y pasándolos hacia mi aguja del centro, donde tengo que tener los 3 puntos juntos. Una vez terminado todo el calado de la fila número 5, pongo todas las agujas en posición de trabajo y voy a realizar 2 pasadas. Entonces así nos quedaría nuestro calado de 5 filas, ¿sí? Vamos a volver a repetir entonces desde la fila número 1. Como ven ahí tengo mi centro, lo marco con mi dedo. Ahí ven, esa aguja que voy a sacar es la aguja donde tengo que tener los 3 puntos juntos en todas las vueltas. En todas las vueltas quiere decir en mi fila número 1, en mi fila número 3 y en mi fila número 5. Como ven, en la fila número 1 trabajo con el punzón de 3. Voy a tomar los puntos y pasarlos hacia esa aguja donde en todas las vueltas voy a tener los 3 puntos juntos en esa aguja. Entonces ven ahí en la fila número 1 tomo mi punzón de 3 con mi punzón de 3 tomo 3 puntos y los voy a poner hacia la aguja donde tengo que tener los 3 puntos. Y así voy a ir visualizando en cada motivo cuál es mi centro del tejido donde tengo que tener los 3 puntos juntos. Ustedes siempre van a visualizar ese punto donde tienen que tener ese punto o esa aguja donde tienen que tener los 3 puntos juntos. Entonces ahí van a terminar de trabajar su primera fila con